demandado, señor Diego León. Sería el caso proseguir con la siguiente etapa procesal, a la cual se refiere el ordinal séptimo del Código General del Proceso. Para evacuar tal etapa, previamente se autoriza al señor Diego León se retire del escenario y pase a su sitio para seguir con la audiencia. La siguiente etapa, después de haber recibido los interrogatorios de las partes, sería la fijación del litigio. Vale decir, la fijación de los hechos, pretensiones y excepciones que han de ser estudiados en la sentencia, cuáles en este momento se pueden declarar probados y cuáles serán materia de prueba. Para ese efecto, por disposición de la norma, pregunto a las partes en qué hechos están de acuerdo. Obviamente, en lógica, hay que preguntarle inicialmente a la parte demandante. De acuerdo con las alegaciones que han hecho los demandados, se servirá manifestar en qué hechos de ellos se encuentra de acuerdo. Mira que es que esto no me está haciendo ¿qué? Ya le concede la palabra a la parte demandante. Me la repite, por favor, señoría, que no estaba ido. Se servirá a la parte demandante manifestar en qué hechos de aquellos alegados por los demandados está de acuerdo. Su señoría, pues empezando, me ratifico pues en los hechos denunciados en la demanda y en las pretensiones. Y respecto a las afirmaciones contempladas en la contestación de la demanda de ambos demandados, de Diego Alejandro Londoño Tapias y Lucely Jaramillo, pues resaltamos el reconocimiento inicialmente del pago de los 200 millones de pesos que ambos demandados consagraron en su contestación de la demanda. Respecto a las excepciones, solamente excepcionó la demandada Lucely Jaramillo, se entiende que son excepciones de mérito, por lo cual pues esperaré más bien la oportunidad en los alegatos de conclusión, porque se deberán resolver entonces en la sentencia. Muchas gracias, señoría.
Para los mismos efectos se le concede la palabra a la señora Lucelia Jaramillo para que por intermedio de su apoderada manifieste en qué hechos de aquellos alegados tanto por la parte demandante como por el codemandado Diego Alejandro Londoño Tapias se encuentra de acuerdo. Gracias, señor juez. Me ratifico en todos los hechos que contesté en la demanda, en la forma como los contesté. Igualmente me ratifico en las excepciones que presenté y en la negación a la... me ratifico en la no aceptación a las pretensiones presentadas en la demanda. Igualmente, estoy en desacuerdo de que, como dice el apoderado de la demandante, el dinero fue recibido por mi apoderada. Pregunta el despacho, ¿no está de acuerdo con ningún hecho? Solamente estoy de acuerdo con el hecho primero, donde se dice que se suscribió el contrato de promesa de compraventa entre las partes, y en los demás me ratifico como está en la contestación de la demanda. Se le concede la palabra al señor Diego Alejandro Londoño Tapias para que por intermedio de su apoderada exprese lo concerniente al respecto en aceptación o no de algunos hechos. Gracias, señor juez. Mi cliente se ratifica en los hechos de la contestación de la demanda, haciendo énfasis en que se ratifica que existe una promesa de compraventa, en que se pactó un precio, en que el precio era 50% para cada uno de los vendedores y en que la señora Luceli recibió el pago de los 200 millones de pesos iniciales. En eso estamos en total acuerdo con la parte demandante. No nos encontramos de acuerdo, es decir, estamos en desacuerdo con los codemandados, en este caso, con la señora Luceli, en el tema en el que ella hace alusión de no haber recibido los 200 millones a pesar de haber firmado una constancia de que sí los recibió. Gracias. De acuerdo con las manifestaciones de las partes, el despacho deduce que todos los sujetos procesales están de acuerdo en que el contrato a que se refiere el hecho primero de la demanda fue cierto y efectivamente sucedió. Las partes igualmente están de acuerdo en que hubo un pago de un primer abono por la suma de 200 millones de pesos. Igualmente denota el despacho que las partes están de acuerdo en todos y cada uno de los términos consignados en el mencionado contrato. De manera que en relación con estos dos puntos, específicamente la celebración del contrato y sus términos, en reconocimiento de todas las partes, no existe ninguna duda, por lo cual, en los trámites subsiguientes, cualquier prueba que va atendiente
a dicho acto jurídico será innecesaria, inútil e inocua, para lo cual se les pide a las partes que lo tengan en cuenta para sus actuaciones subsiguientes. Considera el despacho entonces que, en resumen, el litigio se deduce a estudiar si las pretensiones de la parte demandante pueden salir avantes, las cuales deben ser enfrentadas con los argumentos que presentan la parte demandada, así como con las excepciones que expresamente formula la señora Lucely Jaramillo por intermedio de su apoderada judicial. En ese mismo sentido, debemos precisar si, saliendo avante las pretensiones formuladas en la demanda, habrá de tenerse por efectivo pago el abono de 200 millones de pesos que ya las partes han reconocido. Nos tocará estudiar si es cierto que dicho pago se hizo efectivamente a la señora Lucely Jaramillo, o, como se alega por esta, dicho pago estaba dirigido al señor Diego Alejandro Londoño Tapes. En esos términos, deducidas, si se trata de un buen pago, deberemos decidir si efectivamente se accede a lo solicitado por la parte demandante, en el sentido de ordenar a los demandados recibir el saldo insoluto, inicialmente como lo plantea la parte demandante, a través de una consignación en una cuenta del despacho u otra que la ley autorice. En esos términos queda planteado el litigio. Y esta decisión, aunque este funcionario no lo considera necesario, pero ha visto que todos los jueces lo hacen, queda notificada por estrados. Para, a continuación, proceder al decreto de pruebas. Nadie dice nada. Yo me pregunto. Señor juez, de manera respetuosa le quiero hacer una pregunta, no sé si de pronto no quedó claro o no se tuvo en cuenta. Aparte de los 200 millones que se consignen en la cuenta, ¿usted tendrá en cuenta también los intereses que ya se reconocieron por parte de la parte demandante que se deben pagar, para que también los consignen entonces los que se deben hasta la fecha en esa misma cuenta? Porque independiente para quién se determine que son, se deben esos dineros que fueron ya reconocidos como intereses por la parte demandante y que ya dijeron que se deben hasta la fecha de erradicación de la demanda, a lo cual creo que nadie se opuso y que todos estábamos de acuerdo. Quiero hacer claridad a la señora abogada
que si bien la parte demandante ofreció el pago de unos intereses en la etapa de conciliación, lo cierto es que solo fue eso. Solo haciendo un ofrecimiento de la forma en que podría llegarse a la conciliación, manifestó que estaba dispuesta a reconocer los intereses. Más sin embargo, como todos ustedes saben, especialmente los abogados, lo que se conversa en la etapa de conciliación no hace tránsito a cosa juzgada. A no ser, tampoco se opone a que en esa diligencia expresamente algún sujeto diga, tenga en cuenta esto para las pretensiones, pero hasta donde este funcionario recuerda, la señora Angélica no lo hizo así. De manera que nos tendremos que atener, en estricto sentido, a las pretensiones formuladas en el escrito de demanda. Obviamente, al dictar la sentencia, pues el despacho va a tener en cuenta muchos aspectos legales, pero no que la parte demandante haya hecho ese reconocimiento expreso y en el momento que lo dijo. Señor juez, pero se encuentra dentro del contrato el tema de los intereses, el cual se reconoció ya por todos en el hecho primero. Usted tiene razón, pero una cosa es la conciliación y otra cosa el contrato.